central es el centro o el eje de mi sistema nervioso. Por eso se llama así, central, porque está en el centro. Y está formado por el cerebro, por el tronco encefálico, el cerebelo y la médula ósea. Entonces, los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central son aquellos que actúan principalmente aquí, a nivel del cerebro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Esos medicamentos pueden tener estos efectos. Deprimir el sistema nervioso central, o sea, decirle, sistema nervioso, apágate, descansa. Obviamente lo que van a generar es que la persona duerma, sienta cansancio, esté en un estado de reposo, valga la redundancia. O por todo lo contrario, pueden estimular a mis neuronas para que la persona esté muy activa. O una persona, por ejemplo, que tiene mucho sueño, le doy ese medicamento y se despierta. Es decir, medicamentos que estimulan a mi sistema nervioso central porque esa es otra función de los medicamentos. O perturbadores, que quiere decir que son medicamentos que alteran la función nerviosa. No la disminuyen, no la aumentan, sino que la alteran, lo llevan fuera de lo normal. Esto de acá. Los depresores del sistema nervioso central son los más importantes, Daniela, y los que más te van a preguntar, sobre todo si te toca en seminario, perdón, en práctica con el doctor Juacho. Ay, no, pero espera, él ya no va a enseñar fármaco. Pero bueno, si te toca con la doctora Juacho, que es su hermana, preguntan bastante acerca del mecanismo de acción. ¿Ok? A ellos no les importa que tú te sepas los 1000 medicamentos del mundo y su dosis, nada. A ellos les importa cómo actúa ese medicamento, qué va a hacer. Es como nosotros, por ejemplo, Daniela. Nosotros tenemos una rutina. Yo, por ejemplo, en la mañana voy al hospital, al mediodía llevo a mi casa a almorzar y en la tarde dicto mis clases. Entonces, esa es mi rutina, ese es mi modo de actuar. Los medicamentos también, una vez que ingresan a nuestro cuerpo, no es que hacen cualquier cosa, sino que tienen ya un objetivo, ¿ok? Ya determinado, por su estructura química, por su fórmula. Es básicamente algo que ya está determinado de esos medicamentos, que ya se ha investigado en el laboratorio, que ya se ha investigado en las personas. Entonces, ¿cuál es la clasificación de estos depresores del sistema nervioso central? O sea, estos que van a deprimir la función, son estas tres funciones. Sedar, sedar quiere decir deprimir el sistema nervioso central para que la persona disminuya su actividad, o sea, esté más tranquila, más calmada. En cambio, ¿qué es hipnótico? Hipnótico quiere decir que la función del sistema nervioso central va a disminuir para que la persona duerma. Hipnosis significa estado de somnolencia. Entonces, ¿qué producen? Somnolencia, ¿no? Sueño. Pero, por otra parte, tenemos a los tranquilizantes o atarácticos o ansiolíticos. Estos medicamentos son aquellos que hacen que si la persona tiene ansiedad o tiene un episodio de ansiedad, eh, estos medicamentos van a suprimir la ansiedad. Por eso se llama ansiolíticos. Lítico viene de romper algo, impedir algo. Por eso también se les llama tranquilizantes, ¿no? ¿Qué tranquilizo? Algo que estaba intranquilo. Tranquilizantes. Que calma entonces la ansiedad, la agitación, la tensión, el estrés. Y finalmente, cuarto tipo de depresor del sistema nervioso central, el que tiene la finalidad de decirle a tu sistema nervioso central, oye, no sientas dolor. O sea, es una anestesia. O sea, le dice a mi cuerpo, a los nervios sensitivos, que no sientan nada. Disminuye todas las sensaciones. Esos medicamentos son los que vamos a ver aquí a continuación. Primero, vamos a ver a los hipnóticos sedantes ansiolíticos, los que tienen estas tres funciones, hipnóticos, sedantes, ansiolíticos. Y finalmente vamos a ver a los que disminuyen el dolor, disminuyen las sensaciones. ¿Cuándo yo querré usar un medicamento, Daniela, que disminuya el dolor? Cuando, por ejemplo, me van a intervenir quirúrgicamente, ¿no? Me van a someter a una cirugía. Antiguamente no existía muchos avances en la medicina, muchos medicamentos, ni siquiera existían las grandes farmacéuticas que producen las pastillas, las ampollas, ¿no? Entonces, ni siquiera habían antiguamente hospitales. Entonces, ¿cómo hacían las personas cuando se les debía
realizarle algún tipo de corte o tenían que ser sometidas a algún procedimiento muy cruento, muy doloroso, pues no habían estos anestésicos. En la actualidad ya hay muchos anestésicos que ayudan a que estos procedimientos sean lo menos dolorosos. Por eso es que cuando vayas al hospital, lo primero que se les pregunta a los pacientes, señor, ¿tiene dolor? ¿Cómo se encuentra? ¿Ha podido descansar bien? Si no ha podido descansar bien, bueno, le damos un medicamento para que duerma, ¿no? Un hipnótico. Si tiene dolor, le damos un anestésico, ¿no? Algo para que disminuya las sensaciones. Vamos a comenzar con los hipnóticos, que son, como verás, muchos. Hay dos tipos de hipnóticos, ¿ok? Daniela, que quiero que los memorices de pies a cabeza. Escucha estos dos nombres. Barbitúricos, benzodiazepinas, las B, ¿ok? Los barbitúricos y benzodiazepinas son medicamentos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos. Y tú dirás, Bri, o sea, tienen todos estos efectos. Pasa, Daniela, que estos efectos son de manera escalonada. O sea, por ejemplo, si yo acá tengo en una escalera el efecto de la ansiólisis o la sedación, luego, si administro ese mismo medicamento para la ansiólisis, pero en mayor cantidad, en mayor dosis, le genera a la persona hipnosis, o sea, la duerme. Ahora, si le doy más dosis de ese medicamento, le genera anestesia. Si le doy más dosis, le genero depresión medular. ¿Ok? Depresión de la médula ósea, perdón, de la médula espinal. Y finalmente, si le doy extremadamente altas dosis, coma. O sea, la persona ya no despierta, ya no te habla, nada. Entonces, estos son los efectos en el sistema nervioso central que de manera escalonada, Daniela, va a tener un hipnótico, sedante, ansiolítico. ¿Cuáles son estos dos? Barbitúricos y benzodiazepinas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los barbitúricos sí llegan a producir coma y depresión medular, pero las benzodiazepinas ya no sobrepasan la depresión medular, como es acá. ¿Ok? Como dice acá, entonces, las benzodiazepinas, el máximo efecto que producen es la depresión medular. Vamos a comenzar entonces con los barbitúricos, los que se van pero hasta el cielo, los Barbie, ¿no? Así como una Barbie, si pudiera trabajar en Marte, en la Luna, así en el cielo, lo haría. Igual imagínate, los barbitúricos se van hasta el tope. ¿Por qué se les llama a estos medicamentos barbitúricos? Porque son medicamentos que derivan del ácido barbitúrico. Que el ácido barbitúrico entonces es un químico. A partir de ese químico se le añade por ahí un carbono, se le añade por ahí otra molécula más, y esas modificaciones que se les hace al ácido barbitúrico forman medicamentos que se les llama barbitúricos porque derivan de ese ácido. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los barbitúricos? Es el siguiente. Como ves acá, a bajas dosis, los barbitúricos lo que hacen es unirse al receptor GABA. ¿Sabes, Daniela? Puedes escribir al chat. ¿Sabes el receptor GABA de qué neurotransmisor es? ¿Qué neurotransmisor? Creo que tú sí puedes prender el micro. ¿De qué neurotransmisor es el receptor GABA? Bueno, lo que yo recuerdo es que GABA suprimía, ¿verdad? Como que... Exacto, exacto, Daniela, muy bien. Esa respuesta está perfecta. Pero ¿sabes qué te van a preguntar en el hospital, Daniela? Y los doctores a veces son muy malos, por eso yo trato como de enseñar así que lo entiendas bien. Lo que te van a preguntar en el hospital es, ya, pero está bien que suprima la neurona y todo chévere, pero ¿cómo? Explícame cómo, qué hace, qué receptor, qué sustancia, qué moléculas, cómo lo hace, qué célula. Eso te van a preguntar. Entonces, mira, yo te explico. El GABA, el GABA, el GABA, vamos a ver acá. El GABA, que son estos puntitos de color celeste, es un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia que se produce por una neurona para comunicarse. Es como ese WhatsApp que nosotros nos enviamos, Daniela. Ese es el mensaje de los humanos. Es el modo de comunicación.
Ya, el modo de comunicación de las neuronas son los neurotransmisores. Uno de ellos es el GABA. ¿Y qué mensaje manda el GABA a las células? Que se apaguen, que se supriman. Ya, pero ¿cómo? Ese GABA se va a unir a un receptor, obviamente. Si yo le mando un WhatsApp a mi tatarabuelo que tiene un celular Nokia, ¿lo va a poder recibir? No, porque su receptor, su Nokia, no tiene WhatsApp, ni siquiera tiene acceso a Internet. Entonces, si no hay el receptor, ¿cómo mi mensaje se va a unir? Eso quiere decir que cuando yo mando un mensaje, necesito un receptor capaz de recibir ese mensaje. ¿Cuál es el receptor del neurotransmisor GABA? Se llama receptor GABA. ¿Qué genera este receptor? Cuando se une al GABA, se abre este receptor. Entonces es un canal. Es un canal que sin el GABA está cerrado y con el GABA unido se abre. ¿Y permite el ingreso de qué? Permite el ingreso de cloro, como ves aquí a la izquierda. Guíate de lo que está a la izquierda, ¿ok? Lo que está acá a la derecha no. Permite el ingreso de cloro. ¿Y qué hace el cloro? El cloro lo que hace es hacer más negativo el intracelular. Porque de por sí el intracelular, o sea, dentro de la célula, hay muchas cargas negativas, Daniela. Y en el extracelular hay muchas cargas muy positivas. Recuerda entonces que esos son los dos polos que hay fuera, positivo, y dentro, negativo de mi célula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama polaridad. Así como nosotros tenemos polo norte, polo sur. El polo norte está arriba, el polo sur está abajo. ¿Qué pasa si se invierten los polos? A la inversión de polos se le llama despolarización. O sea, despolarización en el mundo sería que el polo sur esté en el norte y el polo norte esté en el sur. Igual, acá, si el polo positivo que estaba afuera ahora es positivo adentro y el negativo ahora está muy afuera, eso quiere decir que se han invertido los polos, positivo adentro, negativo afuera. Despolarización celular. En este caso, despolarización neuronal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que también hay un estado de hiperpolarización. El estado de hiperpolarización quiere decir que si un polo es positivo, yo lo hiperpolarizo, o sea, lo hago hiperpositivo. Y si un polo es negativo, lo hago hipernegativo. Entonces, mira, el receptor GABA está haciendo hipernegativo al intracelular, o sea, está hiperpolarizando. Y cuando se hiperpolariza una neurona, Daniela, esta neurona se inhibe. O sea, dice, oye, voy a dejar de trabajar por esa hiperpolarización. En cambio, cuando hay despolarización, eso sí activa la neurona. ¿Ok? Entonces, en conclusión, los barbitúricos, ¿sabes qué hacen, Daniela? Los barbitúricos son estos de color verde. Se unen al receptor GABA y lo que hacen es decirle a ese receptor que se abra por más tiempo. Mira, esto que está de color naranja, Daniela, ese es el GABA, el neurotransmisor GABA, que en condiciones normales se une a su receptor y mira lo que ingresa, cloro, hiperpolarización. Pero entonces, ¿a dónde se une el GABA? Ah, el GABA se une a otra parte, a otro sitio de unión en el receptor, ¿ya? A otra parte se une. Es como quien dice, yo le mando un mensaje a mi papá y a mi mamá. Dos receptores, dos personas lo van a recibir. Igual acá. Este es un receptor, sí, pero mira, en dos partes recibe un mensaje. En una parte está recibiendo, uniéndose al GABA, y en otra parte se está uniendo al barbitúrico. Por lo tanto, al unirse al barbitúrico, acá al receptor en otra parte, le va a dar fuerza a este receptor para mantenerse abierto por más tiempo. Si se mantiene abierto por más tiempo, va a ingresar más cloro y va a hiperpolarizar la membrana. Si se hiperpolariza, no se va a activar. Eso genera depresión. ¿Ok? Ya. Eso es lo normal. Por eso es que acá dice, ¿no? Aumenta la duración de la apertura de los receptores GABA, específicamente los GABA A. Hay dos tipos de receptores GABA, GABA A, GABA B. Acá activa o aumenta la duración de apertura del GABA A, que son receptores de cloro.
Por lo tanto, ¿cuál es su función? Aumentar el flujo de cloro al intracelular, hiperpolarizar, y eso disminuye la excitabilidad. Excitabilidad quiere decir activación de la neurona, ¿ok? Eso es a dosis bajas, pero mira lo que ocurre a dosis altas. A dosis altas, este barbitúrico es tan pero tan fuerte que no necesita del GABA. El GABA, lo naranja, ya no está, mira, unido al receptor. Entonces, el barbitúrico por sí solito abre al receptor y lo mantiene también abierto por más tiempo. O sea, es independiente a la presencia o ausencia del GABA, a dosis altas, Daniela. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hace este barbitúrico? Inhibe los receptores AMPA, que disminuyen la excitabilidad del glutamato. Tú dirás, Brigitte, ¿cómo ocurre eso? Papas con camotes, ya me olvidé. Resulta que hay otro neurotransmisor que se llama glutamato, que es esto de acá, que se está graficando de color esto azul. ¿Qué hace el barbitúrico? Mira, aquí está el barbitúrico, otra vez verdecito. Se une al receptor del glutamato. Este es el receptor del glutamato. En este caso, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Es un neurotransmisor que sí activa la neurona. Por lo tanto, este barbitúrico lo que hace es unirse al receptor del glutamato y le dice, oye, no te unas. Le dice stop, como dice acá. Si el neurotransmisor excitatorio no se une a su receptor y no va a producir la despolarización, no despolarización, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una polarización que me va a llevar a la inhibición neuronal. Porque no hay despolarización. La despolarización normalmente me produce excitación neuronal, o sea, me activa la neurona, ¿no? Porque se cambiaron los polos, ¿ya? Entonces, eso es lo que te dice ese texto. Y al inhibir los receptores de glutamato, que son los receptores AMPA, disminuye la excitabilidad del glutamato. Otra cosa más es que inhibe los canales de calcio dependiente al voltaje. Esto de acá. Este es el canal de calcio dependiente de voltaje, que es un canal muy importante para todas las neuronas, porque ese canal que está en la neurona que manda el mensaje, al ingresar calcio, ese canal, por eso se llama canal de calcio, ese calcio que ingresa permite que el glutamato se libere como mensaje y se una a su receptor para generar la excitación de la neurona. Pero como aquí el barbitúrico no quiere excitación, el barbitúrico se une a este canal de calcio y le dice, oye, stop, que no ingrese calcio, para que no se libere glutamato y para que no haya excitación. Eso, como ves, ocurre a dosis elevadas. A ver, Daniela, hasta ahí, 100% entendido. Sí, he entendido lo que has explicado sobre el glutamato, sobre cómo a dosis altas no necesita como este barbitúrico de GABA, entonces es bastante peligroso, se puede controlar todo. Exacto. Y me doy el tiempo de explicártelo para que lo entiendas así con dibujitos, porque en las clases te van a decir, aumenta la oración de GABA y no lo vas a entender, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Esto te van a preguntar, Daniela, vas a responder esto, por favor, te lo van a preguntar, respóndelo en orden. Tú di, bueno, doctor, a dosis bajas, lo que hace es actuar sobre este receptor, aumentando su apertura, aumenta el ingreso de cloro, hiperpolarización, inhibe la activación de la neurona, pero a dosis altas actúa independientemente del GABA. Ah, ya, este término es importante, un GABA mimético. GABA mimético quiere decir que un medicamento mimetiza la acción de una sustancia. En este caso, ¿cuál es la función de este neurotransmisor GABA? Abrir el canal. Pero mira, a dosis altas no necesita el GABA. Ah, entonces él por sí solito, actúa como si fuese el GABA. O sea, por sí solito abre el canal. Como abre el canal de cloro por sí solito, está mimetizando la acción del GABA. Entonces, acá a dosis altas, el barbitúrico se convierte en un GABA mimético. ¿Cómo se clasifican los barbitúricos en oxibarbitúricos y en los tiobarbitúricos? Eso depende de su estructura química.
Hay tiobarbitúricos, oxibarbitúricos. Ay, qué feo. Ya. Ya, y estos son los más importantes. Los de acción ultracorta, corta, intermedia, larga, como ves, se clasifican de acuerdo a qué tanto va a durar su efecto. Por ejemplo, el medicamento cuyo efecto dura poquísimo es el tiopental, es muy usado en los hospitales, y el de acción muy larga es el fenobarbital. Ahora, tú dirás, Brigitte, son tantos, me tengo que memorizar la clasificación y encima hay otros medicamentos. Memorízate solo los más frecuentes y los extremos. Ultra corta, tiopental. Ultra larga, fenobarbital. Esos son los que más preguntan. Otros no te van a preguntar. ¿Cuánto es duración ultra corta? Minutos. 5, 15 minutos. Prolongada, todo un día. ¿Cuál es la farmacocinética? Como ya sabes, en clases anteriores hemos visto que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, o sea, cómo lo tritura, cómo lo transforma, cómo lo distribuye a través de la sangre. La farmacocinética, como dice acá, es súper sencilla, se une a proteínas en sangre, es el más hidrosoluble, como dice acá, es el tiopental, o sea, el que se distribuye en sangre fácilmente, pero el más liposoluble, o sea, el que no se distribuye en sangre fácilmente porque no se distribuye en agua, es el fenobarbital, ¿no? Como te dije, los extremos son los que más preguntan, los que más datos tienes que saber. Biotransformación, y me paso esto de acá porque esto no es importante. Biotransformación es cómo se transforma el medicamento para ya eliminarse. Se produce en el hígado por una enzima que se llama citocromo. Esta enzima, Daniela, la vas a ver siempre. La mayoría de medicamentos se eliminan, o mejor dicho, se metabolizan, o sea, se tritura en el hígado por una enzima que se llama citocromo P450. Eso lo vas a ver para todos los medicamentos, la mayoría. ¿Cuál es la eliminación? Dice parcialmente a través del riñón, ¿no? Renal, o sea, el riñón elimina. ¿Y a través de qué crees que elimina los medicamentos? De la orina. Es dosis dependiente. Como viste acá, mientras aumente más y más y más la dosis de barbitúrico, voy a llegar incluso hasta el coma. Entonces, a mayor dosis, mayor efecto, o sea, dependo de la dosis. Dosis dependiente. Dosis baja, ansiólisis, ¿no? Como vimos acá, ansiólisis, dosis baja, sedación, o sea, cálmate, tranquilízate. Hipnosis es, ok, tranquilízate, pero duerme. Anestesia es, ok, duerme, pero si yo te dé un pinchazo, no te despiertes, anestesia. ¿Ok? Eso es lo que dice acá. Y este es su efecto, ¿no? De cómo hiperpolariza la neurona. Entonces, este efecto de anestesia, de ansiólisis, hipnótico, perdón, anestesia, es porque es un depresor del sistema nervioso central, pero también es neuroprotector. ¿Por qué? Porque los barbitúricos producen vasoconstricción cerebral. Como tú sabrás, creo que por acá tengo una imagen de esto. Quiero que entiendas esto, porque esto lo vimos en fisiopato. No sé si tú estás en fisiopato, pero mira esto de acá. Alrededor del cerebro hay vasos sanguíneos. Si estos vasos sanguíneos están dilatados, hay más sangre pasando. Si hay más sangre pasando, va a haber más presión. Es como una tubería o como un río. Si el río es estrecho, si es un río chiquito, delgado, ¿va a pasar mucha sangre? No, va a pasar poquito. Pero si el río es grandote, inmenso, va a pasar mucha sangre. Entonces, va a pasar mucha agua. Entonces, eso quiere decir acá. En el sistema nervioso central, los barbitúricos hacen que el río, que los vasos sanguíneos estén más delgaditos, estén constreñidos, vasoconstricción. Si está constreñido, menos flujo. Si hay menos flujo sanguíneo, hay menos oxígeno que llega al tejido cerebral. Si hay menos flujo sanguíneo llegando, hay menos presión de sangre, menos presión intracerebral dentro de mi cráneo. Si hay menos presión dentro de mi cráneo, también hay menos presión dentro de mi ojo. Entonces, esto es muy importante acerca de los barbitúricos. Acerca del sueño, bueno, acá te están detallando acerca del sueño, acerca del hígado, acerca de gas. Mira, la mayoría de medicamentos, Daniela,
sí o sí, si una paciente te dice, doctora, eh, me ha dado usted este medicamento y al día siguiente tuve un episodio de vómito, ya, tranquila, eso es normal, puede ocurrir. La mayoría de medicamentos tiene este efecto adverso de náuseas y vómitos. Y luego, respecto a lo de renal, produce un menor flujo sanguíneo renal por la vasoconstricción y luego, por lo tanto, como hay menos sangrecita llegando a mi riñón, va a haber menos orina. Esto que estás viendo acá, eh, ya, mira, Daniela, no hacemos ya, mira esto de acá. Acá vemos que están llegando muchos vasitos sanguíneos al riñón. Si los vasos sanguíneos se achican, si se hacen más estrechos, vasoconstricción, va a haber menos sangre llegando al riñón, al tejido del riñón. Si hay menos sangre, ¿de dónde se va a producir orina? Porque la orina se produce a partir de la sangre, a partir del plasma. Entonces, la vasoconstricción que generan los barbitúricos en el riñón producen menos flujo sanguíneo en el riñón y menos producción de orina, menos gasto urinario. ¿Ok? Depresor residual quiere decir que una vez que pasa el efecto del medicamento, la persona todavía puede tener cierta depresión. ¿Ok? Por eso es que se dice que va a tener como una resaca, o sea, como un malestar después de ya pasar el efecto del medicamento o delirio, ¿no? Ya. Estas indicaciones, Daniela, no lo voy a mencionar porque te vas a marear, solo te voy a decir que pienses qué enfermedades podrían necesitar barbitúricos. Todas las enfermedades en las que mis neuronas están pero alocadas y necesitan tranquilizarse, porque los barbitúricos hacen que las neuronas se apaguen. Las convulsiones son crisis en las cuales tus neuronas pero se excitan como locas. ¿Ya? Esas son las convulsiones. Por lo tanto, si yo quiero apagar esa neurona, uso ahí un barbitúrico. El fenobarbital, que es de acción larga, en este caso también se puede indicar, eh, ¿no? Uy, ¿por qué está acá en ultraporta? Bueno, algunos efectos. Ah, ¿qué otras enfermedades? Convulsiones, el dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, o sea, que la persona no pueda dormir, que la persona tenga ansiedad, ¿qué le doy? Un ansiolítico, o sea, un barbitúrico a dosis bajas. Si tiene insomnio, ya le doy barbitúrico a dosis media, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los efectos adversos? Recuerda que en el sistema nervioso central está el centro cardiovascular. ¿Cómo lo vas a ver acá? Mm, ya. Acá en el tronco encefálico de mi encéfalo, no de mi centro, de mi sistema nervioso central, hay un conjunto de neuronas que se encarga de controlar la función de mi corazón y de mis vasos sanguíneos. Ese es el centro cardiovascular. Por lo tanto, si este barbitúrico deprime a todo el sistema nervioso central, deprime también este centro. Si deprime ese centro, ¿qué va a generar? Que yo tenga hipotensión, porque mis vasos sanguíneos van a estar dilatados, porque al deprimir los vasos sanguíneos se dilatan, ¿ok? Si produzco hipotensión, además, si deprimo el corazón va a tener una menor frecuencia, perdón, una menor contracción y por lo tanto va a eyectar menos sangre. Si el corazón eyecta menos sangre de manera compensatoria, o sea, para no entrar a un estado pero de shock, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa bajita cantidad de sangre que eyecta. Eyecta bajito, ok, eyecta poca sangre, pero voy a hacer que se contraiga este corazón más veces para tratar de eyectar más sangre. ¿Ya? Así como deprime el centro vasomotor, también va a deprimir al centro ventilatorio, ¿no? Que es el que se encarga de la respiración. Por lo tanto, la persona puede tener dificultad para respirar. Luego, como estás viendo acá,
puede llegar a estimular algunas regiones cerebrales, algunas otras, las del habla rápida, inquietud, excitación. Obviamente, yo no voy a combinar un barbitúrico que me deprime el sistema nervioso central con otro medicamento que también deprime. Porque imagínate tener mucha depresión del sistema nervioso central, te llevaría a un coma. Entonces eso no se puede. ¿Ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones de los barbitúricos? Las siguientes. Como ves acá, hay una enfermedad que se conoce como porfiria aguda intermitente. La porfiria es una patología hematológica, o sea, de la sangre, específicamente de la hemoglobina. En esta porfiria, la hemoglobina, específicamente una partecita de la hemoglobina, que es el grupo hemo, no se sintetiza adecuadamente, que a eso se le llama porfiria, déficit de síntesis de hemoglobina, de hemo específicamente. ¿Y eso por qué? Por un déficit de estas enzimas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se usan en ese caso los barbitúricos? Porque los barbitúricos estimulan a una enzima que te lleva a producir más y más y más hemoglobina. Pero ¿cómo esta persona va a producir hemoglobina si tiene porfiria? No puede. Entonces está mal que por un lado la persona no puede producir hemo y por otro lado los barbitúricos intentan estimular eso, pero no se va a poder, no hay forma. ¿Ya? Entonces agravaría la enfermedad. Hasta ahí, Daniela, ¿me puedes decir si se entendió todo antes de continuar? Sí, Brigitte, se entendió. Ya. Ahora, acerca del mecanismo de acción, perdón, ahora saliendo de los barbitúricos, Daniela, quiero que guardes esa información en tu mente. Vamos a pasar a los benzodiazepinas. Las benzodiazepinas solo van a ejercer su efecto en presencia del GABA. O sea, no hay manera que sean GABA miméticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te puedes acordar de esto? Las Barbies pueden llegar a trabajar en Marte. O sea, las Barbies van pero hasta el coma, hasta arriba de la curva de efecto. Pero las benzodiazepinas, que no son Barbies, se quedan abajo. Un efecto tranqui. ¿Ok? Entonces los barbitúricos tenían a dosis bajas un efecto, pero cuando subes y subes y subes la dosis, llega a ser GABA mimético, ¿no? Efecto independiente. En cambio, las benzodiazepinas no son Barbies, no llegan a subir tantos la dosis para tener un efecto independiente, ser Barbies independientes, sino que las benzodiazepinas se quedan ahí nomás, siendo actuando sobre el receptor sin ser GABA mimético. Entonces ejercen su efecto solo en presencia del GABA. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Esto, Daniela, es pregunta trampa y siempre le encanta hacer a los doctores. Te van a decir, ¿cuál es la diferencia entre los barbitúricos y las benzodiazepinas? Primero, que los barbitúricos no tienen efecto techo. Los barbitúricos se escalan hasta arriba, ¿no? Como las Barbies, hasta el pomo. Las benzodiazepinas sí tienen efecto techo, o sea, no escalan hasta arriba, se quedan en este efecto de acá que era la depresión medular, ¿no? Otra diferencia con esto de acá, vamos a cerrar esto de acá para tenerlo aquí cerquita. Ya. Otra diferencia es que las benzodiazepinas producen el aumento de la frecuencia de apertura de los receptores GABA. En cambio, los barbitúricos agarran al receptor y lo abren por mucho tiempo. Pero ¿qué hacen las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas le dicen al receptor, ábrete no una vez, ábrete 10 veces, ábrete 15 veces, ábrete 20 veces. Repito, los barbitúricos agarran al receptor y lo abren. Por mucho tiempo, minutos, horas, dependiendo de su acción, es ultra corta, corta, media o larga, ¿no? Como ya vimos. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con que las benzodiazepinas aumentan la frecuencia con la que se apertura el canal. En cambio, los barbitúricos aumentan la duración de la apertura. Eso está acá. Acá. Aumenta la frecuencia de apertura de canales de cloro. No es GABA mimético. Su metabolismo hepático. Como te digo, la mayoría de
fármacos se metabolizan en el hígado. Por eso es que las personas que consumen infinidad de medicamentos tienen que hacerse exámenes de función del hígado para ver si es que su hígado sigue funcionando bien. Imagínate que ese hígado haya trabajado con tantos medicamentos. En algún momento el hígado se cansa, se agota, ¿ya? Como nosotros, ¿no? En un trabajo, no sé si te ha pasado, Daniela, pero estar 8 horas, no sé, en un trabajo todos los días, agotador, llegas a tu casa muy cansada, entonces lo mismo, imagínate el hígado trabajando todos los días de tu vida, metabolizando medicamentos, en algún momento se cansa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y como te digo, el hígado es el que metaboliza la mayoría de los fármacos. Igual que con los barbitúricos, las benzodiazepinas se clasifican en benzodiazepinas de acción corta, intermedia, larga. ¿Cómo vas a saber si son benzodiazepinas o barbitúricos? Daniela, todas las benzodiazepinas terminan en LAM o PAM. Alprazolam, benzodiazepam, midazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, que son los más conocidos. En cambio, los barbitúricos, los Vital, barbital, ¿no? Fenobarbital, tiopental, ¿ya? Como te digo, de acá, ¿cuáles son los más importantes? Diazepam, midazolam, lorazepam, ¿ya? Entonces sus efectos obviamente van a ser menos adversos porque no llegan al coma. Tienen menor riesgo de llegar a la depresión de corazón, de respiración, porque no son como las Barbies que escalan hasta arriba, sino se quedan ahí nomás. Aquí estás viendo cómo se metaboliza el fármaco por el hígado, por esta enzima que ya te mencioné, la CYP450. Eh, y acá estás viendo tres medicamentos que se pueden usar en personas que están mal del hígado. A ver, ¿por qué es esto, Daniela? Mira, si el medicamento es metabolizado por el hígado, ¿qué pasaría si una persona está mal del hígado? ¿Lo va a metabolizar bien? No. Por lo tanto, en personas que están mal del hígado, yo no puedo dar un medicamento que no se va a metabolizar. Le tengo que dar un medicamento que se metabolice por otra vía. En este caso, hay medicamentos benzodiazepinas que se metabolizan en los pulmones. Por lo tanto, no importa que tu hígado esté mal, los pulmones ahí van a entrar a hacer el trabajo. ¿Cuáles son estos medicamentos? Lorazepam, oxazepam, temazepam. ¿Ya? Esos se usan en pacientes con patología del hígado. ¿Cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas? Prácticamente las mismas que los barbitúricos, porque ambos son depresores. ¿Ok? ¿Cuál es el que tiene mejor efecto, o mejor dicho, menos efectos adversos? Las benzodiazepinas. Entonces se va a indicar en ansiedad, persona que no puede dormir, persona que tiene estatus epiléptico, convulsiones. ¿Por qué la abstinencia al alcohol está como indicación de barbitúricos y de benzodiazepinas? Porque una persona, luego que ha consumido mucho alcohol, eh, y supongamos, esta persona consume alcohol 3 veces a la semana, se va en tremendas fiestas a consumir alcohol. ¿Qué pasa si por un tiempo deja de consumir alcohol? O sea, se abstiene, evita consumir alcohol. Durante esa fase en la que se abstiene, sus neuronas se van a excitar mucho porque es el periodo de abstinencia, porque por mucho tiempo estuvo consumiendo alcohol, pero ahora ya no. Eso es un síntoma de abstinencia, ¿ok? Por lo tanto, en esta abstinencia al alcohol se le da el medicamento para decirle a las neuronas que estén ahí calmaditas. Como ves acá, no se usa ya mucho en el tratamiento de ansiedad o insomnio a largo plazo por el riesgo de la tolerancia, abuso y abstinencia de las benzodiazepinas. Como ves acá, el diazepam es la segunda línea de tratamiento en gestantes. Bueno, esto lo puedes leer ahí. El resumen lo voy a colgar en el OneDrive. ¿Cuáles son los efectos adversos? Prácticamente los mismos, pero más leves. La persona no recuerda, amnesia, confusión, reacción paradójica, quiere decir que el medicamento te debe suprimir las funciones, pero paradójicamente el medicamento te está produciendo
más excitabilidad, más inquietud, más irritabilidad, más impulsividad, más desinhibición. Paradójico, ¿no? ¿Qué genera la sobredosis de benzodiazepinas? Que puede llegar incluso a una depresión medular, ¿no? Como vimos, que hasta ahí nomás llegaba, no llegaba hasta el coma. Hipotensión, somnolencia, letargo, etcétera. ¿Cuándo no se debe dar una benzodiazepina? Si tengo alergia a las benzodiazepinas, si la persona ya tiene una depresión respiratoria, si la persona tiene un glaucoma, que es cuando hay mucha presión intraocular en el ojo, valga la redundancia. Esto de la toxicidad es muy, muy importante porque eso también lo preguntan en los exámenes. Te ponen paciente que ha consumido toda una caja llena de pastillas de benzodiazepinas. Marque cuál de los siguientes medicamentos se le debe dar. A eso se le llama antídotos, ¿ok? Antídotos. Un antídoto es algo que revierte el efecto generado por una sustancia. Es como, por ejemplo, que una persona que haya ensuciado la calle, em, luego vaya a limpiar eso que ha ensuciado. Yo estoy revirtiendo el efecto del haber ensuciado, entonces eso sería como un antídoto, como algo que me recupera a lo normal, a lo basal. Entonces, ¿cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Si es que ocurre una toxicidad o una sobredosis de benzodiazepinas, el flumacemilo. Y tú dirás, Brigitte, ¿cómo me acuerdo de esos nombres? Me olvido tantos términos. Hace benzodiazepinas. Hace milo. Flumacemilo. No te olvides. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El flumacemilo lo que va a hacer es antagonizar al receptor GABA. O sea, el flumacemilo, de lo que el receptor GABA estaba bien abierto por la benzodiazepina, ahora el flumacemilo le va a decir, ciérrate, ya no ingreses cloro. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, si ya no ingresa cloro, ¿cómo va a estar la neurona? Ya no va a estar inhibida. Ahora puede llegar incluso a estar más activa la neurona y te puede llegar a producir convulsiones, como veas. Por lo tanto, cuando está contraindicado el flumacemilo, si la persona ha tenido un uso de benzodiazepinas por años de años de años, ¿ok? Luego, sospecha de ingerir sustancias proconvulsivas, o sea, si la persona, además de consumir benzodiazepinas, ha estado consumiendo algún medicamento que lo predisponga a convulsionar. Si ya el medicamento que tiene lo predispone a convulsionar y además le doy flumacemilo, ¿a qué le expongo? A convulsiones. En cambio, ¿cuál es el tratamiento de los barbitúricos? El bicarbonato de sodio, simplemente para que se elimine a través de los riñones. ¿Ya? Y acá algunos datitos, no combinar el alcohol con benzodiazepinas, básicamente porque en la abstinencia por alcohol es que se debe tratar más bien con benzodiazepinas y no se debe combinar analgésicos con hipnosedantes, ¿no? Porque si ya le doy algo que deprime el sistema nervioso y aparte le doy al otro que deprime el sistema nervioso como benzodiazepinas y barbitúricos, todos terminan deprimiendo tanto el sistema nervioso. El uso crónico. Estas son algunas palabras, Daniela, que los debes saber al revés y al derecho. La tolerancia y la dependencia. La tolerancia, a grosso modo, es básicamente que yo haya recibido tanto de un fármaco que ya lo tolero. Es como, no sé si te pasa, pero como las personas cuando tenemos hermanos. Tu hermano es tan, pero tan travieso, pero ya pasan 20 años de tu vida viviendo con esa persona que ya lo toleras. O no sé, alguien de tu familia, alguien de tu entorno que a veces te genera tanta cólera, pero ya lo toleras porque lo conoces. Ya, eso es tolerancia. Es que me he expuesto tanto a ese medicamento, me he sobreestimulado tanto por ese medicamento que ya no tengo sensibilidad a lo que pueda hacer. O sea, ya ignoro, ya no me genera nada, ya no soy sensible, ya no soy sensible, ya no me lastima eso que pueda hacer ese medicamento. Por lo tanto, si tolero un medicamento, ya no me va a generar ningún efecto, porque ya para mí es como si nada, porque ya lo conozco ya por 20 años, entonces disminuye la efectividad del medicamento. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo tolerancia a alguien?
Si esa persona quiere que yo me moleste, ¿qué tendría que hacer? Tendría que molestarme pues mucho más, ¿no? Porque lo tolero, entonces tendría que ser un estímulo más fuerte el que me estimule. Por eso es que si yo tolero un medicamento, requiero aumentar la cantidad de ese medicamento para recién sentir el efecto, que ya lo tolero. Conforme pasen los años, entonces voy a tener que subir y subir y subir más la dosis de ese medicamento porque soy tolerante. Por lo tanto, voy a generar una adicción. ¿Por qué una adicción? Porque cada vez necesito más dosis para tener efecto de ese medicamento. ¿Y qué es la dependencia? La dependencia es como cuando, no sé si te ha pasado, pero a veces en el colegio vemos que algunas personas o en algunas situaciones, hay parejitas que están de aquí para allá, arriba, abajo, derecha, izquierda, a todos lados. Son dependientes, o sea, no pueden estar separados porque si se separan, ambas personas están tristes. Ya, eso quiere decir dependencia, que yo necesito tanto el medicamento que si lo dejo de usar, me va a dar síntomas. ¿Qué síntomas me da? Taquicardia, ansiedad, agitación, tremor, hipertensión, delirio. O sea, me genera síntomas adversos muy comunes, ¿no? De corazón, ansiedad, agitación, hipertensión. ¿Ok? El síndrome de abstinencia, como ya te expliqué, es cuando dejo de usar ese medicamento. No, creo que abstinencia no te expliqué. Ya bueno, abstinencia es cuando usé por tantos años un medicamento que cuando lo dejo de usar me da síntomas. ¿Ok? Se parece mucho a la palabra de dependencia, ¿no? Agitación, palpitaciones, muy similar. Obviamente va a ser, en ambos casos, la adicción, la abstinencia es más severa por barbitúricos, ¿ya? Porque los barbitúricos, recuerda que escalan, escalan tanto. Bien, Daniela, hasta ahí. ¿Me puedes decir si has entendido para poder continuar con el segundo? Sí, todo claro. Ya, Entendido. genial. Igual, cualquier pregunta, por favor, me la haces. Igual, luego yo te voy a presentar a ti algunas preguntas para poner a prueba qué tanto has entendido. Ahora vamos a ir con los anestésicos. Los Oye, una pregunta. anestésicos, sí, dime. Lo que mencionaste hace un momento sobre los efectos adversos era en común para ambos medicamentos, ¿no? Ujú. Común a diferencia de que obviamente los barbitúricos sí te pueden llegar a producir coma, pero las benzodiazepinas no pueden llegar a producir coma, ¿no? Eso sería la diferencia entre los efectos adversos. Ya está bien, gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar con los anestésicos. Como te dije, los anestésicos tienen la función de, como dice su nombre, dejar de sentir. Dejar de sentir. Estesia quiere decir sensibilidad. Lo contrario, ¿no? O ausencia de. ¿Cuáles son los tipos de anestesia? Son la inhalatoria, la endovenosa. O sea, que te inyecten el medicamento a la vena o que tú inhales el medicamento y eso te impida sentir para cuando te van a hacer algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Entonces, acerca de la inhalatoria tenemos los siguientes medicamentos. Terminan todos en rano o tano, que son el alotano, isoflurano, sevoflurano, desflurano. ¿Ok? Son los anestésicos inhalatorios. Y tú dirás, Brigitte, o sea, ¿cómo hacen? Tengo la pastilla acá y tengo que respirar la pastilla. No. Lo que hacen es que ese medicamento no es una pastilla como tal, no es una tableta, sino es que es un gas que va a estar en el aire. Específicamente ese gas lo van a tener en una máquina y esa máquina va a estar conectada como a un tubito y ese tubito luego va a llegar a tu nariz a través de una máscara. ¿Ya? Así, mira. No hay una imagen. Sí, esta es la máscara, este es el tubito que está conectado a la máquina con todo el gas. Enciende la máquina, pasa el gas a través del tubito, llega a tu nariz y lo estás inhalando, en forma de gas. ¿Cuál es la diferencia entre estos medicamentos? Su potencia, o sea, qué tan fuertes van a ser.
Lo que tienes que memorizar son características clave, Daniela. Desflurano, es el desagradable, es el que es más irritante para las personas, por eso es que el desflurano ya no se usa mucho. El sevoflurano es el más severo, severo, como dice su nombre, sebo. Es el que genera un menor efecto depresor miocárdico. No es irritante, no tiene un olor desagradable, al contrario, es un olor tolerable. El isoflurano es el que tiene irritación durante la inducción inhalatoria, depresor vasodilatador más que miocárdico, o sea, te genera eh, efecto dilatador más que miocárdico. El alotano, alo significa todo. Alotano es el más, pero más severo para el corazón, deprime el corazón esto bastante. ¿Y a qué me refiero con deprimir el corazón? O sea, que disminuye la contractibilidad, que disminuye la frecuencia, y eso quiere decir que te va a llevar a una hipotensión y a un shock severo. Algunas etapas, Daniela, de la anestesia inhalatoria son estas de acá. En realidad son 5 etapas, las vas a ver mejor en cirugía. Y cuando lleves cirugía, perdón, cuando lleves anestesiología, que yo justamente acabo ya de terminar ese curso en 10.º ciclo, ahí te van a enseñar las etapas de la anestesia inhalatoria. Pero por el momento solo quiero que sepas cuáles son las etapas, porque realmente en forma no te van a preguntar. Ahora, eh, hay dos conceptos que tienes que saber, que son la CAM50 y el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Qué es el CAM50? El CAM50 te dice cuál es la concentración mínima alveolar que yo necesito para generar efecto. Entonces, supongamos, tenemos las dosis desde 1 a 50%, ¿ya? ¿Qué pasa si el CAM50 de un medicamento es igual a 1? Eso quiere decir que solo necesito 1% de ese medicamento para generar efecto. En cambio, si yo tengo CAM50 es igual a 50%, eso quiere decir que necesito más medicamento para recién generar efecto. Entonces, ¿cuál es la potencia? La potencia es la unidad o es la medida de la concentración necesaria de un medicamento que te va a dar efecto. Por lo tanto, a mayor potencia, igual menor CAM, porque en ese 1% de ese medicamento, solo 1% te produce efecto, o sea, es más potente que aquel medicamento que necesita pues cantidades extraordinarias como 50%, ¿ya? Entonces la potencia es una medida del CAM50 nada más. ¿Cuál es el coeficiente de partición sangre-gas? Es básicamente la rapidez en la que se ve al paciente dormido y luego despierto. O sea, se refiere a la rapidez con la que el medicamento se disuelve a través de la sangre. ¿Ya? Eso quiere decir coeficiente de partición sangre-gas. Finalmente, los anestésicos inhalatorios, los anestésicos endovenosos son estos tres: etomidato, propofol, ketamina. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que el propofol es el que más se usa. Yo ya estaba en sala de operaciones, tú también lo vas a estar seguramente en algunos años, es la mejor experiencia de la vida. Y el propofol es lo que más usan para anestesiar a los pacientes. Pero como ves acá es endovenoso, es el mayor depresor respiratorio que produce apnea, o sea, hace que la persona deje de respirar y se controlen sus respiraciones a través de una máquina. Eso significa apnea, dejar de respirar, a diferencia de la ketamina, que su principal función es usar o ayudar en casos de shock. No. ¿Por qué ayudar en casos de shock? Porque no dice acá, pero la ketamina produce hipertensión. O sea, te aumenta la presión arterial. Por lo tanto, ante casos de shock me sirve porque en el shock hay vasodilatación, hay hipotensión, entonces esto me aumenta la presión arterial. Ya, bien. Ya, ahora vamos con los anticonvulsivantes. Mira, Daniela, hemos visto que algunos depresores del sistema nervioso central pueden decirle a tus neuronas que se dejen de excitar, o sea que disminuya la convulsión.
pero hay medicamentos específicos para dejar de convulsionar. Eso ya lo vimos también en la clase de fisiopato. Una convulsión es una crisis en la que tus neuronas se comienzan a alocar tanto, a mover tanto, a excitar tanto, que hacen que una parte de tu cuerpo se mueva mucho. Por eso es que las crisis convulsivas no habrás visto en videos o de repente en algún momento ha pasado en alguien cercano a ti, que de pronto tiene unos movimientos muy extraños y muy rápidos, agita la cabeza, los brazos, etcétera. ¿Ok? Entonces, si queremos disminuir la acción de esas neuronas, usamos medicamentos que vayan en contra, anticonvulsión, anticonvulsivantes. Son todos estos, Daniela, todos estos medicamentos que ves acá subrayados de color amarillo, son los anticonvulsivantes. ¿Y cuál va a ser su efecto sobre las neuronas? Si una neurona manda un neurotransmisor excitatorio, ¿qué crees que hace un anticonvulsivante? Le dice, oye, espérate, espérate, neurotransmisor excitatorio, apágate, deja de producir convulsión. O sea, son antagonistas del glutamato. Mira el nombre, glutamato, ¿ya? Luego tenemos acá a los que potencian al GABA. ¿Te acuerdas que hablamos del GABA? El GABA era inhibitorio, entonces, ¿qué voy a querer yo con el GABA para producir efecto contrario a la convulsión? Decirle al GABA que genere un mejor efecto, ya sea como GABA mimético o ya sea como benzodiazepina, ¿no? Entonces están los barbitúricos, las benzodiazepinas que permiten que el GABA genere un mejor efecto inhibitorio, ¿no? Potenciar la actividad del GABA. Por eso es que está acá el fenobarbital, las benzodiazepinas, ¿ya? Un ejemplo de antagonista de glutamato, como les dije, termina en to, entonces acuérdense de el topiramato. To al inicio, to al final. Inhibe al glutamato. Topiramato. ¿Ya? Es el más importante, el que más vamos a ver en el hospital. Hay otros, como por ejemplo el canal de calcio dependiente de voltaje, que es este con el número 2, y el canal de sodio dependiente de voltaje. No sé si te acuerdas, Daniela, pero el canal de calcio dependiente de voltaje, si está activo, permite que el calcio ingrese y se libere el neurotransmisor, ¿ya? Pero el canal de calcio, perdón, el canal de sodio dependiente de voltaje va a tener un efecto similar, pero más que todo para la síntesis del neurotransmisor, ¿ok? Excitatorio. Entonces, acá es al revés. Si yo tengo mucho calcio que ingresa y ese calcio me va a hacer que se elimine GABA y el GABA me va a hacer inhibición, entonces el medicamento anticonvulsivante lo que tiene que hacer es permitir que este canal esté muy activo, porque si este canal está muy activo, por lo tanto, va a ingresar más GABA. Y si ingresa más GABA, voy a tener más inhibición. Y eso es igual a un efecto anticonvulsivante. Ahora, ese es un tipo de canal de calcio, es el canal de calcio alfa 2 delta, como ves acá. Pero hay otro canal de calcio que está relacionado con el glutamato. El canal de calcio relacionado con el glutamato lo que hace es ingresar calcio para que el glutamato salga. Y si hay glutamato, esa es excitación. Eso yo no quiero. Entonces, esos canales de calcio que permiten la salida del glutamato, yo los tengo que bloquear o inhibir. Bloqueadores de canales de calcio, ¿cuáles son? Carbamazepina, lamotrigina. Mira que el tompiramato también está acá, o sea, el tompiramato tiene otro efecto también de manera simultánea. No solo es antagonista del glutamato, sino también es bloqueador o antagonista del canal de calcio que aumenta la liberación de glutamato. O sea, por ambos lados, el topiramato le dice al glutamato, oye, ya apágate, pues. Ya. Y así, como ves, hay medicamentos que se repiten en cuanto al efecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de esta, de estos anticonvulsivantes, Daniela? Son sus efectos adversos. Creo que todavía no hemos visto, pero acá tenemos, por ejemplo, a la... Ah, no, sí, ya lo hemos visto acá. La carbamazepina, la fenitoína todavía no hemos visto. La fenitoína está acá. Es un bloqueador del canal de calcio.
Yo me acuerdo porque la fenitoína, perdón, tiene la letra N repetida y la N es de sodio. Ay, entonces bloquea el sodio. Luego también está el fenobarbital, que es un barbitúrico. La etosuximida, creo que no está acá. Y no sé si hayas revisado el tema, no recuerdo, Daniela, si estabas en mi grupo de fisiopato, pero en fisiopato vimos que habían crisis llamadas crisis de ausencia. Ya, para esas crisis de ausencia, para eso me funciona la etosuximida. Eso es clave, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos de la fenitoína, acuérdate, sodio, van a generar nistagmo, nistagmo. La carbamazepina va a generar diplopia, hiponatremia, neutropenia, o sea, todo abajo. Hiponatremia y neutropenia. El fenobarbital, tú ya sabes sus efectos adversos, sedación, impotencia. La etosuximida, cefalea, sedación, agitación, ¿ok? Estos efectos de la fenitoína también, esto, Daniela, no te puedes olvidar. La fenitoína produce hirsutismo e hiperplasia gingival. Es una pregunta fijaza, ¿ya? Y después, no nada más de la fenitoína, porque si no te vamos a marear. Voy a buscar a ver. No, la verdad que de los demás medicamentos no preguntan casi sus efectos adversos. Lo que más preguntan es dónde ejercen su efecto, no los efectos adversos. Mm, ya. Bueno, igual lo que te mande lo puedes leer con tranquilidad, no hay problema, pero a lo que voy es que todo ese texto que está acá, si bien es cierto, es texto importante, sacado de libros y todo, pero no lo preguntan, así que no tendría sentido revisar y revisar y revisar términos cuando pues no nos va a servir. Ya. Esto se está repitiendo, los no barbitúricos, las benzodiazepinas. Como lo que tienes que memorizar entonces de anticonvulsivantes, ¿cuál es? Que hay anticonvulsivantes que bloquean el sodio, anticonvulsivantes que bloquean el calcio o que activan el calcio, anticonvulsivantes que inhiben al receptor de glutamato, antagonistas de glutamato. ¿Ya? Ahora sí, Daniela, vamos a ir con los depresivos. Los depresivos son bastante importantes y son como bastante pesados de entender, así que a ver, Daniela, ¿te parece si nos damos un descanso de 3 minutos y continuamos con los depresivos? Luego vamos con los antipsicóticos, los psicoestimulantes y así, para poder continuar más, con más tranquilidad. Sí, me parece bien. Unos Ya, minutitos para genial. descansar. Sí, sí, sobre todo porque cuando hay mucha información, pues lo más recomendable es hacer una pausa para que tu cerebro se refresque y luego continuar, ¿ok? No estudiar 10 horas al día, créeme que al final no te vas a acordar de nada, de nada. Ya, entonces unos 3 minutitos nada más, porque no podemos perder tampoco tanto tiempo. Hasta las 7:39.
Ya, listo, Dani. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, ya que estamos un poco más frescas, yo también, porque dictar cansa. Y trato realmente, Daniela, de que se entienda así con los dibujitos y con los ejemplos que te doy. Espero que se esté logrando. Yo sé que los conceptos son bastantes, así que nuevamente te pido continuar así con la máxima atención. Y segundo, que luego de terminar la clase revises y revises más información en libros, en YouTube. Aprovecha, ¿ok? Ya, entonces ahora vamos a continuar con los antidepresivos, que es un tema muy, pero muy preguntado, la verdad. Estos medicamentos a mí al principio no me gustaban porque son varios, cada uno con su mecanismo de acción. Entonces, primero vamos a conocer a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál va a ser su efecto? Va a ser el siguiente. Tú sabes que la serotonina es un neurotransmisor encargado de regular, mejorar el estado de ánimo. Esa es la serotonina. El otro nombre de la serotonina, Daniela, es este de acá, 5-HT, 5-hidroxitriptamina. Es lo mismo que decir serotonina, ¿ya? Quiero buscar acá una imagen bonita de la serotonina. Ahí está. Mira, entonces acá tenemos a una neurona serotoninérgica, o sea, una neurona que produce la serotonina. Normalmente, mira, estas serotoninas, que es lo que está de color rosadito, se termina de producir, actúa sobre su receptor de serotonina, y mira lo que pasa luego. Se regresa la serotonina, se recicla. Como una hoja, ¿no? Nosotros usamos una hoja, rayamos una hoja, ya la usé, pero la puedo volver a reutilizar, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si a ese recaptador de serotonina, si a ese reciclador de serotonina yo lo inhibo? Si lo inhibo, mira lo que va a pasar con la serotonina. Va a estar más tiempo acá en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, para actuar en su receptor. Por lo tanto, la inhibición de la recaptación de la serotonina es un mecanismo por el cual se permite que esta serotonina ejerza mejor su efecto de regular el estado de ánimo. ¿Cuáles son los medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina? La fluoxetina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cefalea, eso es lo común, náuseas, vómitos, muy frecuente en los medicamentos, pero característico de estos inhibidores es el síndrome serotoninérgico. O sea, que haya mucha serotonina la hendidura sináptica, producto de esta fluoxetina, que te produzca un síndrome serotoninérgico, o sea, un exceso de serotonina. Luego están los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero mira, ya no es solo serotonina, ahora es noradrenalina, ¿ok? O sea, no son selectivos para serotonina, ¿ok? No selectivos. Estos son la venlafaxina, la duloxetina. Y como ves acá, lo que van a permitir estos es la recaptación de noradrenalina, de serotonina, de ambos, y entonces va a generar un exceso de ambos, ¿ya? Ahora, vamos a ir con los antidepresivos atípicos. Los antidepresivos atípicos, como dice su nombre, son atípicos, su mecanismo de acción es bastante complejo, así que lo que más se escribe son cuáles son. Son los que terminan en propión, ina, ona, que son el bupropión, la mirtazapina, la trazodona, ¿ya? La nefazodona. Sus características están acá, la verdad no me gusta mencionarlas porque los antidepresivos atípicos casi no se usan en Perú, en los psiquiatras, entonces no tendría sentido mencionarlo porque no lo van a preguntar, no es lo más frecuente. Prefiero mencionarte estos de acá, que sí son los que más se usan, que son los antidepresivos tricíclicos. Son antidepresivos con una mejor función antidepresiva, pero tienen el efecto adverso de generar un bloqueo muscarínico, o también llamado parasimpático lítico. O sea, lo que van a hacer es inhibir al sistema nervioso simpático, parasimpático.
Como sabes, el sistema nervioso parasimpático se encarga de decirle a mi cuerpo que cuando estoy en un estado de reposo funcione. Por ejemplo, cuando nosotros estamos descansando, ahorita que yo estoy descansando, puedo consumir alimentos, tomar agüita porque estoy descansando. O cuando estamos descansando, podemos ir al baño, hacer nuestras necesidades, asearnos y todo. Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo al parasimpático? Ya no voy a poder digerir mis alimentos, ya no voy a poder eliminar la orina adecuadamente, hacer deposiciones adecuadamente. Entonces, si una persona no puede eliminar orina adecuadamente, a eso se le llama retención urinaria. Si una persona no puede eliminar las heces adecuadamente, a eso se le llama estreñimiento. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son los más importantes por estos efectos adversos y también porque son uno de los más recetados. Vamos a buscar por acá, a ver un esquema bonito. Ya, este es el esquema que estaba buscando. Acá en mi texto solo dice secundarias, terciarias y los el efecto que tienen, ¿no? Las terciarias se unen a los transportadores de serotonina, noradrenalina, las secundarias se unen a los de noradrenalina, el muscarínico, el receptor alfa, pero lo que quería buscar era esto, la clasificación de los medicamentos. Las terciarias, que son los que terminan en ina, lina, son la doxepina, la amitriptilina, ¿cuál es la que más se usa cuando lleve psiquiatría? Yo llevé psiquiatría en el Hospital Valdizán, que queda por Santa Anita, es la amitriptilina. En cambio, ¿cuáles son los que se usan, las aminas secundarias más conocidas que se usan? La amoxapina, la nortriptilina. ¿Ok? Como ves acá son también inhibidores de la recaptación, pero en este caso noradrenalina y serotonina, y esto solo noradrenalina. Luego están los inhibidores de la MAO. ¿Qué es la MAO? ¿Qué rayos es la MAO? La MAO es esto. La MAO es la enzima monoamino oxidasa que lo que hace es agarrar a la serotonina y decirle, ok, ya funcionaste, te voy a degradar. El AMAO es como un basurero, es como un tajador que agarra la serotonina y ¡plup! La degrada. Ya, esa es la MAO. No solo a la serotonina, sino también a la noradrenalina, que es producida obviamente por las neuronas noradrenérgicas. Entonces, imagínate qué pasaría si yo inhibo la MAO. Si yo inhibo al que degrada el medicamento, mejor dicho, al que degrada el neurotransmisor, si ya no degrada el neurotransmisor, ¿qué voy a tener? Más neurotransmisor. Si tengo más serotonina, más noradrenalina, mejora el estado de ánimo. Entonces, los inhibidores de la MAO son muy importantes para el mecanismo de acción de estos medicamentos. Como ves acá, es una enzima que se encuentra en los nervios, en el intestino y el hígado, cuya principal función es evitar que los neurotransmisores estén en exceso, no los degrada. Los inhibidores de la MAO lo que hacen es inhibir reversiblemente e irreversiblemente a este medicamento, perdón, a esta enzima, el MAO, por lo tanto evita la degradación de la noradrenalina, la serotonina, y eh, permite, perdón, la acumulación de estos neurotransmisores para que mejore su señalización. ¿Ok? Mm, ya, acerca de los efectos adversos, uno de los inhibidores de la MAO, como es la tiramina, es muy importante porque va a producir cefalea, rigidez, náusea. Bueno, náusea vómitos producen en la mayoría de fármacos, ¿no? O bueno, no que producen, sino que son efectos adversos muy frecuentes en los fármacos. La náuseas, vómitos, dolor. ¿Ya? Ahora vamos con los ansiolíticos o neurolépticos, que como dice su nombre, son medicamentos, perdón, antipsicóticos o neurolépticos. Son medicamentos que tranquilizan a una persona cuando tiene episodios de alucinaciones, episodios en los que sale de sí mismo, como esquizofrenia o un episodio maníaco. ¿Ok? Esos son los antipsicóticos. Psicosis significa
una alteración mental, una producción mental anormal, ¿no? Por ejemplo, yo pensar que estoy en una jaula o pensar que estoy en una cueva, cuando en realidad estoy simplemente en mi habitación, en mi casa, ¿no? Esa es la esquizofrenia, que lo vas a aprender mejor en psiquiatría. Esos son síntomas psicóticos. ¿Y con qué se relaciona un síntoma psicótico? Con la dopamina. La dopamina también es un neurotransmisor excitatorio, pero que está en excesivas cantidades en este síndrome neuroléptico. ¿Cuáles son los dos tipos de antipsicóticos? Los atípicos y los modernos. ¿Cuál es el antipsicótico que vas a ver más y más y más en el servicio de psiquiatría? El haloperidol. ¿Cuál es su función? Ser antagonista del receptor D2. Mira, la dopamina excita a las neuronas. Si yo antagonizo al receptor de dopamina, obviamente ya no voy a tener efecto de la dopamina, porque recuerdas lo que hablamos, Daniela, para que un mensaje se transmita, necesito el mensaje y el receptor. Si el receptor está inhibido por este haloperidol, la dopamina ya no va a actuar en nada, ya no genera excitabilidad neuronal. Lo más importante también acá de los medicamentos antipsicóticos son estos de acá, los efectos adversos. Los efectos adversos son el parkinsonismo, distonía, acraticia, disinesia. ¿Qué es el parkinsonismo? Son básicamente movimientos clásicos del Parkinson, temblor, rigidez. ¿Qué es la distonía aguda? Es cuando una persona tiene un espasmo muscular repentino y hace que una parte del cuerpo genere una posición extraña, como por ejemplo cuando se contrae los músculos del cuello y la persona contrae el cuello, lo que muchos conocen como tortícolis. La acaticia es la necesidad imperiosa de moverse. Por ejemplo, cuando una persona mueve mucho las piernas cuando está sentada, y por ejemplo que estoy así jugando con las manos, esa es la acaticia. La disinesia tardía son movimientos faciales, ¿no? Luego, ¿cuáles son los efectos adversos por el uso de antipsicóticos? Bueno, los mismos, ¿no? Acá se está repitiendo. Esto no debería estar acá, debería estar acá. Ahí. Estos son los efectos adversos, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen ustedes a la distonía, ¿no? Al famoso tortícolis. Por ejemplo, también la protrusión de la lengua, una crisis oculogírica. Luego está el parkinsonismo, el temblor, la rigidez, la acaticia, como es acá, la necesidad de mover una pierna, los brazos, las manos, la disinesia, ¿no? Que ya la habíamos visto, de los movimientos faciales. Entonces, ahí terminamos con los antipsicóticos y ahora vamos con los psicoestimulantes. Y creo que ahí nos vamos a quedar, Daniela, para ya no cansarnos más y no abarcar hasta las 9 de la noche. Vamos a terminar con los psicoestimulantes, que son básicamente drogas, ¿no? Son, obviamente, más que medicamentos, son drogas. Estos psicoestimulantes tienen como función excitar a las neuronas, porque como dice su nombre, psicoestimulantes, van a estimularlas. ¿Cuáles son estos medicamentos? Son la cocaína, las anfetaminas, el alcohol y el cannabis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cocaína? Bueno, bloquea los canales de sodio dependientes del voltaje, por lo tanto, inhibe la recaptación de las aminas biógenas, o sea, impide que las aminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, todos los que terminan en amina, se recapturen por la neurona y actúen mejor en la neurona siguiente, en la neurona postsináptica. Por lo tanto, van a generar más excitabilidad. Estos son algunos datos adicionales. Ya. Como dice acá, ¿no? La cocaína incrementa la actividad neuronal del sistema mesolímbico de recompensa, por tanto aumenta los niveles de dopamina en el líquido extracelular, produce reforzamiento de la vía dopaminérgica, serotoninérgica, o sea, aumenta la actividad de neuronas que producen neurotransmisores excitatorios, dopamina, serotonina. Luego está la anfetamina. La anfetamina, como ven acá, tiene la función de bloquear el transporte de norepinefrina y bloquear la recaptación de neurotransmisores, o sea, esto es igualito a la cocaína,
Pero, como ves, la anfetamina es mucho más fuerte porque no solo actúa en el bloqueo de la recaptación, sino que actúa en el transporte de vesículas, actúa en disminuir la enzima monoaminoxidasa. ¿Sí? Por eso es más, tiene un efecto que abarca más mecanismos de acción. Luego, acerca de la farmacología del alcohol, como ves acá, el alcohol que consumimos, o bueno, el alcohol que se consume es alcohol etílico, o también llamado etanol. Como dice acá, su fórmula es hidrosoluble, por lo que al absorberse a nivel gastrointestinal es rápido, ¿no? Retrasado por alimentos grasos. Bueno, esto de acá es flor. Esto, la verdad, no lo preguntan. Acerca del alcohol, ¿qué es lo que tienes que saber? La intoxicación. Esto sí ha sido pregunta. ¿Cuál es la dosis letal de alcohol en niños? 3 gramos por kilo. En adultos, de 5 a 8 gramos por kilo. En la intoxicación aguda, ¿cómo actúa el alcohol? Actúa como receptor, actúa en el receptor GABA, en el receptor de glutamato, de los opioides. Obviamente va a inhibir al GABA, antagonizar el glutamato, va a generar un efecto depresor. Si yo consumo de manera crónica el alcohol, en algún momento voy a sentir los síntomas por la falta de alcohol, ¿no? Porque ya soy dependiente. Como soy dependiente al alcohol, en algún momento me va a dar síntomas si lo dejo. Entonces, esos síntomas que ocurren cuando dejo el alcohol después de haber tomado mucho tiempo, se llama síndrome de abstinencia, o también conocido como delirium tremens, ¿no? Como ves acá. ¿Cuál es la función, o perdón, cuál es la característica del delirium tremens? Es la hipofunción GABAérgica y la hiperfunción glutamatérgica. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Como ves acá, benzodiazepinas, ¿no? Lorazepam, diazepam. Y finalmente, acerca del cannabis, hay receptores específicos para el cannabis que se conocen como receptores cannabinoides, que lo que hacen es disminuir a la adenilatoxiclasa y por lo tanto facilitar la actividad de la serotonina sobre su receptor. Como ves acá, bueno, esto es floro. Pero lo más importante del cannabis son sus efectos adversos, los agudos, la euforia, excitación, la sedación, perdón, y la psicosis. En cambio, los crónicos del cannabis ya tienen que ver incluso con los pulmones, bronquitis, enfisema, ¿no? Etcétera. Bien.